Vámonos a la palabra de Dios. Las fuerzas del mal fueron desatadas en estos días, ¿se han dado cuenta? Pero no en los grupos violentos. No, porque esos reaccionan nomás normalmente, son así, no hay nada que descubrir. Esas fuerzas del mal se han desatado en la mente y en el corazón de las iglesias. ¿Por qué? Porque ahora hay muchos que asisten a las congregaciones, que dicen y piensan que a esos revoltosos deberían darles duro, deberían responderles con su misma medida. Hay algo en ese corazón que fue despertado para buscar venganza, para escarmentarlos. Hay desprecio, odio, rencor. Y eso ha sido despertado por un momento de tensión. El momento en que yo me siento afectado porque ya no puedo comprar lo que quiero, porque no puedo salir a donde voy, donde quisiera ir, porque están gasificando el lugar donde trabajo y porque me siento ofendido por lo que dicen, entonces algo no está bien en mi corazón. Entonces, en pocas palabras, una batalla espiritual es una lucha que se da en el ámbito invisible y espiritual y que tiene consecuencias muy reales en tu mundo físico. ¿Cómo te afecta esto? Pues influye en tu vida. ¿Te des cuenta o no? Es como la gravedad. No la ves, pero sabes que existe. Y te afecta en muchas áreas. Porque es una lucha permanente entre el bien y el mal, la luz y la oscuridad, la verdad y el engaño. Es la tensión que sientes cuando eres tentado a hacer algo que sabes que no debes hacer, o la paz que tienes al hacer lo correcto. Para comprender mejor este concepto, puede ser útil explorar los distintos escenarios donde se presentan estas batallas. Esto puede darte una perspectiva más amplia del desarrollo de las batallas espirituales y de las estrategias que utiliza el enemigo. En la Biblia tienes numerosas historias y relatos reales que ilustran el concepto de cada batalla espiritual. Y una de las más impactantes se halla en el libro de Job. Allí ves a un hombre atacado por Satanás que logra mantenerse firme en su fe a pesar de las circunstancias que tiene que pasar. Su historia muestra que tu lucha no es contra un mundo visible, sino contra las fuerzas que operan detrás del escenario. La batalla espiritual es parte integral de tu vida cristiana. Es una realidad que debes afrontar y comprender. Así que cuando reconoces que lo que te agobia es una batalla espiritual y te revistes de la armadura de Dios, pues puedes mantenerte firme. Puedes estar constante en la fe y lógicamente resistir los ataques del enemigo. Pero no te confíes. No es un enemigo vencido por ti. Fue vencido en la cruz por Jesús. Y si tú permaneces en Cristo, recién tienes su victoria. La batalla continúa. Punto número 1 es la batalla de la fe. En 1 Timoteo, capítulo 4, versos 1 y 2 dice: el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos se apartarán de la fe, prestando atención a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, mediante la hipocresía de mentirosos que tienen cauterizada la conciencia. Vean ustedes cuánto peligro, ¿no es cierto?, advierte la palabra de Dios para el pueblo que dice amar a Dios. Porque
están viniendo tiempos, y los estamos ya viviendo, dice la palabra, en que muchos se van a dedicar a prestar atención a espíritus engañadores. Van a prestar atención, y ahora sí, nadie puede decir que no estás atento a todo lo que acontece en el mundo, porque todos tienen un teléfono que está conectado a las redes sociales. Pases más o menos tiempo, lo único que sí está seguro es que hay muchos que están atentos a todas las expresiones que aparecen. Y seguramente, entre medio, hay espíritus engañadores, doctrinas de demonios, que están buscando que se aparten de la fe. ¿Y cómo lo hacen? Mediante la hipocresía, mediante la mentira. ¿Pero por qué lo hacen? Simple, porque tienen cauterizada la conciencia. Ahora, esta carta está dirigida a Timoteo para que Timoteo les hable a los de la iglesia. Por lo tanto, no está hablando de la gente del mundo. Está hablando de la gente de la iglesia. Es decir, que dentro de las congregaciones hay personas que hacen esto, sin duda. Sin duda. Así es que no te olvides que todo lo que tú escuches, todo lo que recibas como información, debes pasarlo por el filtro de la Biblia. Porque de lo contrario vas a escuchar, ¿no es cierto? Es decir, vas a prestar atención a espíritus engañadores que te van a meter doctrinas de demonios, y tú vas a creer efectivamente que eso es cierto. ¿Sí? Entonces, entender el concepto de batalla espiritual es el primer paso hacia una victoria sobre las estrategias del enemigo. Recuerda que esta lucha puede ser dura, pero nunca estás solo. Dios está contigo. Está luchando por ti en cada paso del camino. Así que mantente firme como un soldado, porque la batalla es real, pero también la victoria es una realidad. Y Pablo dice que no luchas contra fuerzas físicas y mundanas, más bien resalta él que es contra poderes cósmicos espirituales de maldad. No solo luchas contra obstáculos tangibles en tu vida, sino también contra fuerzas invisibles que todo el tiempo intentan desviarte de tu senda espiritual. Recuerdo cuando estaba empezando a gatear en la fe, vino un hermano que era chef, y estábamos charlando, y él tenía mucho interés en hacerse escuchar, especialmente conmigo, para que yo comprenda y lógicamente yo conduzca a mi familia en esto. Recuerdo que él dijo: hermano, yo estaba en una congregación y estaban en la prédica, y de pronto pasó como una ráfaga, un viento fuerte, una cosa gigante, grande. Yo la vi, era como un oso de peluche, pero enorme, y con cara de malo. Y dice, pasó por en medio. Esto era en un lugar donde antes era una sala de cine, ¿ya? Y dice, su mano era tan larga que llegaba desde el medio hasta el fondo de la sala. Y cuando fue pasando, fue como batiendo su mano, y cuando pasaba, muchos se dormían. Y pasaba por el otro lado, y muchos se dormían. Yo dije, de repente el mensaje no era bueno, pero solo cuando él pasaba, se dormían. ¿Y nadie más lo vio? Por lo menos no. Pero sé que su efecto fue inmediato. Y yo creo que era el espíritu del sueño, me dijo él. Y yo le digo, claro, ahora cuando me pongo a pensar eso, digo, yo creo que en un ratito más va a pasar. Por aquí. Esténse atentos. Esas fuerzas no son de este mundo, son espirituales. Residen en los lugares celestiales. Pero entonces, ¿por qué debería importarnos? Porque son fuerzas reales y tienes que estar consciente de ellas.
Esto marca la diferencia entre tu crecimiento espiritual y tu estancamiento espiritual. Ahora, este no es un mensaje para generarte miedo, ¿ya?, sino para que te prepares y comprendas la realidad de tu vida diaria. Debes tener una visión más amplia de tu camino espiritual, para poder planificar, para anticipar, para responder con eficacia, para equiparte con entendimiento, conocimiento y con fortaleza espiritual, para afrontar las fuerzas invisibles, esas que crean caos en tu vida diaria. Con toda seguridad te vas a encontrar, y de repente muy seguido, en conflictos con personas allegadas o de repente con desconocidos. Quizás tengas problemas con tu jefe, o luches contra el estrés financiero, o con alguna enfermedad que no quiere dejarte, o te enfrentas a inseguridades personales tuyas. Todo eso es una batalla espiritual. Pero el apóstol deja claro que tu verdadera lucha no es contra lo que puedes ver, ni tocar, ni sentir. Mira lo que dice en 2 Corintios 10, 3 al 5. Pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, destruyendo. Escuchen bien qué es lo que destruye: especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Entonces, ¿dónde arranca una batalla espiritual? Sin duda que no en tu estómago, ¿ya? Sin duda que no en las otras personas. Con toda seguridad que arranca en tu mente, escuchando especulaciones y todo razonamiento altivo que va contra el conocimiento de Dios. ¿Qué debes hacer entonces? Pues tienes que poner todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Así es que tu adversario no es tu jefe, no son tus deudas, no es tu cónyuge, son potestades y principados de las tinieblas, seres invisibles. Y el mundo está repleto de seres espirituales, buenos y malos. Ahí las fuerzas de la luz y la oscuridad pues libran batallas por las almas de la humanidad. Últimamente, no sé si ustedes han escuchado, pero han empezado a mencionar que en determinado gobierno van a liberar todos los archivos que estaban clasificados acerca de ¿qué? De los ovnis. ¿Han escuchado? Bueno, ahora los vamos a conocer, dice, cara a cara, sus fotos, sus dedicatorias, todo lo que nos han dejado, dice. Yo no necesito que desclasifiquen nada. Basta con ver el libro de Ezequiel y empiecen por el capítulo 1. ¿Ah? ¿Qué son estos seres que dice que son extraterrestres? Sí, son extraterrestres porque no son de aquí de la Tierra, pero no son ovnis. ¿Sabes qué son? Demonios. Demonios que claramente vienen a destruir lo que la Iglesia está queriendo hacer. No hay otra explicación. No hay forma en la que tú puedas decir, no, es que son criaturas que Dios ha debido hacer en otro mundo. No. Son demonios. ¿Y tienen sus planes? Sí. Otro día podemos hablar de esos porque no vamos a hablar de los planes de los ovnis. ¿Listo? La Biblia habla de ángeles y demonios, de huestes celestiales, de espíritus malignos, que no están sujetos a las leyes de este mundo. ¿Sabes qué hacen estos? Pues son bien bandidos. Atraviesan paredes. ¿Sabes? Cubren largas distancias en segundos. Pero también influyen en tus pensamientos, en tus sentimientos, y te involucran en batallas espirituales de una magnitud inimaginable. Y vos te estás desfogando con tu prójimo. A veces escuchas de alguien que
que de repente te dice algo que ni siquiera podías esperar de esa persona que haga semejante comentario. ¿Pero de dónde has sacado esa idea? De uno de estos, que ha venido corriendo. Y el otro día cuando alguien me pidió, ¿me puedes aclarar esto, pastor? Y estos seres, por lo menos esta casa está encomendada al Señor, o sea, hemos orado, creo que tú has venido y has orado, me achacó a mí la mula. Bueno, tú has orado, entonces esto está consagrado a Dios, aquí no hay espíritu. Anda, hazte un poquito de campito, porque ahí estás sentado encima de uno, ¿sí? Están en todo lado. ¿Y por qué tú a veces tienes, digamos, el impulso de contestar feo a alguien? Si tú no eres así, bien buena gente eres. Pero ¿por qué se te salen así unas expresiones tan torpes, tan duras, a personas que dices que amas? ¿Por qué? Ahí están esos seres, poniéndote, implantándote. Pero no vas a creer que son capaces de hacer nada, solamente utilizan lo que tienen a la mano. ¿Sabes qué? Tus pensamientos, tu forma de ser, tus debilidades. Pero no estás indefenso en este conflicto. Dios te ha dado las armas, la armadura necesaria para mantenerte firme. Porque estas fuerzas espirituales pues roban, matan, destruyen, te quitan el amor y la libertad que has recibido como hijo de Dios. Pero aunque son enemigos muy poderosos, te repito, no estás solo. Estás en el reino de Dios y con su ejército invencible. Anímate, porque el que está en ti es mayor que el que está en el mundo. Eres más que vencedor en Cristo. Y dice 1 Corintios 1, 30 al 31. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. ¿Por obra de quién? Por obra de Jesús están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación, santificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, que se gloríe en el Señor. Es decir, que tú estás en Él y solo en Él puedes lograr las cosas que Él quiere para tu vida. La clave está en revestirte de la armadura de Dios, toda la armadura, y permanecer firme ante cualquier batalla espiritual. Y la oración es tu arma más poderosa, porque no es una oración simple, sino una oración ferviente, firme, llena de fe. Mira cómo recomienda Santiago que debería ser la relación para empezar en tu casa y luego en la iglesia. Santiago 5:16. Por tanto, confiésense sus pecados unos a otros. ¿Qué es esto? Pues simple y llanamente es decir a la otra persona que está contigo, a aquella persona con la cual tú compartes tu vida, y obviamente, si es cristiano, esa es la persona, ¿no es cierto?, a la cual tienes que tú decirle cuáles son tus debilidades, cuáles son tus defectos, cuáles son los sentimientos que tienes en ese momento que te apartan de Dios porque son pecados. ¿Pero para qué? O sea, ¿por qué tengo que estar dando en exposición mi vida? ¿Por qué me tengo que oponer si todos creen que soy bueno? ¿Por qué me tengo que mostrar tal como soy? Y dice, oren unos por otros para que sean sanados. Quiere decir que si tú me dices a mí, estoy luchando ahorita con pensamientos, sobrepienso en las cosas, me gustaría salir con una granada y hacer explotar a los bloqueadores, quisiera hacer algo diferente, ir con un palo y romper el alma. Yo puedo orar por ti. ¿Para qué? Para que seas sanado. Porque si tú no confiesas que eso es lo que te está agobiando, si tú no confiesas lo que te tiene tan compungido,
si tú no sabes reconocer lo que te está, pero aturdiendo, para llevarte a tener pensamientos que tú no tendrías, es que eso debe ser sanado. Y agrega Santiago, la oración eficaz del justo puede lograr mucho. ¿Qué es eficaz? ¿Esos son los que saben orar bien? No. La oración eficaz es la oración concreta sobre algo específico. Por lo tanto, yo puedo orar, ¿no? Si alguien me manda ahorita un WhatsApp, me dice, pastor, ore por mí, puedo orar por ti. Pero si me dices, ore por mí, porque estoy sufriendo pensamientos que me hacen tener malos deseos, entonces puedo orar por esos pensamientos que te hacen tener malos deseos, para que el Señor, ¿qué? Te sane. Hay una gran diferencia en una oración de buena voluntad y una oración eficaz. Haz que tus oraciones sean eficaces y las oraciones que tú pides tengan la eficacia de servir para tu vida. Mediante la oración, pues, puedes acceder al poder sobrenatural de Dios y vencer esos reinos espirituales que todo el tiempo están tratando de destruir tu paz, tu gozo, tu fe. La oración en la batalla espiritual no solamente es una sarta de peticiones, sino es creer en el poder de Dios y el de su palabra. Es una manera de afirmar las promesas de Dios sobre tu vida. Es refutar los ataques del enemigo y alinearte con la victoria de Cristo, que ya ganó para ti en la cruz. Y dice Efesios 6:18, con toda oración y súplica, oren en todo tiempo en el Espíritu, y así velen con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Los que más necesitamos que tú ores por alguien somos nosotros. Porque las batallas espirituales, tal como se los he manifestado el anterior domingo, no se desarrolla tanto en la mente de los paganos. ¿Por qué? Porque no necesitan, ellos están obrando mal cotidianamente y sin apuro. No necesitan impulsos, pero nosotros sí. Nosotros supuestamente entendemos lo que dice la Biblia, sabemos lo que dice. En muchos casos hay muchos que afirman, yo hago todo lo que dice la palabra de Dios y me parece una maravilla. Esos somos los que sufrimos guerras espirituales. Y la batalla se desarrolla precisamente cuando hay algo que va a detonar. Un conflicto, un problema, una situación difícil. En la guerra espiritual la oración no es una opción, es una necesidad. Es tu salvavidas espiritual. Es tu comunicación divina con aquel que tiene todo el poder y la autoridad sobre los reinos invisibles. La guerra espiritual es una situación que te enfrentas a diario, pero no es algo que tienes que pelearlo solo. Por eso el Señor te ha dado una familia espiritual. Todos sufrimos lo mismo, pero unidos podemos hacerle frente a esa dura realidad. Y Dios te ha dado también la armadura, las armas que necesitas para mantenerte firme y victorioso. Y podríamos decir exactamente como lo dice Pablo en la carta a los Romanos. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? Yo cuando había leído este versículo, por primera vez leía, si Dios está conmigo, pues ¿quién estará contra mí? Dios siempre está conmigo. La diferencia está en que esté Él por ti. Es decir, que tú hagas todo lo necesario que Él pide para que tú seas pasible a estar y que Él luche por ti. Él no va a luchar por ti. Si tú te crees que
que tú tienes el control. Él no va a luchar por ti, si tú crees que tú tienes la razón. Él no va a luchar, está contigo, pero no va a luchar por ti si crees que esa batalla tú la tienes ganada. Así que, si tú entiendes bien las palabras con las que el Señor ha dejado su mensaje, puedes poner con claridad la acción que corresponde. Pues de lo contrario vas a hacer cosas que no corresponden, que no convienen y que al final no te dan el resultado que quieres. Cuando oras, no tienes que pronunciar palabras al vacío, porque vas a disipar la oscuridad cuando reflejas la luz de Cristo sobre tu vida. Y en tu camino espiritual, inevitablemente vas a enfrentar la tentación. Y ser tentado no es pecado. Jesús fue tentado. Se convierte en pecado cuando cedes a la tentación. Ella te invita a pecar. No es el pecado en sí. Imagínate qué le habría pasado, ¿no es cierto?, a algún hermano que un domingo anterior vino y dejó en la ofrenda billetes que estaban observados de la serie B. ¿Qué le ha pasado en la mente? ¿Qué puede haber acontecido? ¿Me voy a deshacer de esto? Eso es lo que estás entregándole a la obra de Dios. ¿Es eso lo que quieres tú que el Señor use? ¿Y le estás entregando billetes de alacitas? ¿Billetes que están observados? ¿Que no tienen valor? ¿Qué le ha pasado? ¿Cierto? Esto no es un club social, pues, donde te registran. ¿Has dado tú? Allá te estoy registrando tu ofrenda que has dado. Nosotros no sabemos ni quién da nada. No sabemos quién es el que pone. Y sin embargo, en el corazón y en la mente de esa persona, pues tú deshazte de eso. ¿Dónde me voy a deshacer? En la iglesia, pues. ¿Quedas bien? No, porque nadie sabe que lo has hecho. ¿Quedas mal? Aquí no. Con el Señor sí. Así es que toda batalla ganas según cuanto más conoces a tu enemigo. Y en este caso, debes dar fe que tu enemigo te conoce muy bien. ¿Sabes por qué? Porque él está 24/7 a tu lado. Está viendo todo lo que haces. Sabe a qué equipo estás apoyando. Y a veces se ríe. Qué ingenuo, dice, ¿no? Y te enojas más encima cuando pierde. Él conoce tus debilidades. Las usa en tu contra. Por lo tanto, es tu responsabilidad identificarlas, reconocerlas, protegerte, fortalecer tus disciplinas espirituales. El que dedica más tiempo a la oración, a la meditación, estudia la Biblia. Estos son tus campos de entrenamiento. Cuanto más tiempo les dediques, más fuerte te vas a volver. Cuando te enfrentas a la tentación, la mejor estrategia es ponerte firme y tratar de resistir. No, es huir. ¿Se acuerdan cómo José? Cuando la esposa de Potifar lo tentó, ¿qué hizo él? Huyó. Y huir no es una señal de debilidad. Se necesita valentía para alejarse. Pero necesitas la ayuda de Dios. Mira lo que dice el Salmo 124, versos 6 al 8. Bendito sea el Señor, que no nos ha entregado como presa a los dientes de ellos. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Nuestra ayuda está en el nombre del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Hay que vencer una tentación no significa que ya he vencido esta tentación, ahora no voy a fracasar nunca más. No, pues, significa que no te vas a rendir jamás. Otros ya han recorrido este camino antes que tú. Se han enfrentado al enemigo invisible y han salido victoriosos en Cristo.
en tu lucha espiritual, una caída tampoco es un signo de debilidad, sino una prueba de tu fortaleza. Cuando te pones de pie y lo haces aferrado a la mano del Señor. Es decir, que las batallas espirituales que estás enfrentando son parte de tu camino y tienes que aceptarlas porque son parte de tu crecimiento. Son las que está utilizando el Señor para darte mayor fortaleza. Y tu lucha es más grande de lo que pueden ver tus ojos. Y eso es lo que aún lo hace mucho más significativa. No es una emoción pasajera, sino es un ancla firme para tu alma. Se basa en la verdad de las Escrituras y en sus promesas. Recuerda que tu batalla espiritual no es una batalla solitaria. Eres parte de una comunidad. Eres parte de una iglesia más grande. Eres parte del cuerpo de Cristo. Así es que, ¿dónde deberías buscar apoyo? ¿Dónde deberías buscar ánimo? En la iglesia. Ahora la pregunta sería, ¿por qué no lo haces? Y ahí nos vamos a poder entrar a discutir porque todos van a sacar pretextos. Pero aquí es donde tú puedes encontrar el alivio, la ayuda, el consuelo y todo lo que en ese momento te sea bueno para ti. Así que ven a compartir tus experiencias y danos y encontremos fortaleza juntos, de repente escuchando tus historias de victoria. Ya me imagino cómo va a ser la siguiente reunión cuando nos encontremos con el hermano Gastón y nos cuente todo su periplo de haber ido hasta Chile, haber vuelto, haber ido hasta aquí, caminado hasta una población, volver a pie y tirar el regreso a Oruro. Aparecer en Cochabamba y venir otra vez aquí. O sea, yo quiero que nos cuente eso y estar vivo para contarlo. Haber pasado bloqueos y haber pasado líos. Ven a las vigilias de oración. Haya consuelo en el poder de la fe colectiva. Tu lucha espiritual es real, pero también lo es la victoria. Y la victoria no se consigue de la noche a la mañana. Acepta esta tu lucha espiritual, no como una carga, sino como una razón para fortalecer tu fe, para profundizar tu relación con Dios. Cada vez que sientas una batalla, di, esto el Señor me ha mandado, porque seguro que mi relación con Él no está bien. La batalla espiritual no es un lugar de derrota, sino de victoria. No es un lugar de desesperación, sino de esperanza. Y la batalla continúa. Punto número 2, es una batalla espiritual. Efesios 6:12. Porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Así es que antes de hablar de la armadura que los cristianos deben llevar para el combate y de sus armas para la guerra, Pablo resalta que la batalla es espiritual y no física. Tu lucha, dice, no es contra sangre y carne. Bueno, eso significa que no te enfrentas con un enemigo físico, sino con uno espiritual. Y esta batalla sigue a una estrategia espiritual. Y que esta se realiza con armas sobrenaturales contra un enemigo que no lo ves. Y la confrontación es real, pero no es visible a simple vista. Por debajo de la superficie se está librando una batalla espiritual invisible. Y no luchas esta batalla con armas tangibles, de repente como pistolas o balas, ni con defensas corporales como, no sé, patadas y puñetes como antes era, sino revestido con la armadura de Dios, orando siempre, firme en la palabra de Dios, permaneciendo alerta. Dice el apóstol Pablo,
Tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho, todo, estad firmes. Estén pues firmes, ceñidos su cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies con la preparación para anunciar el evangelio de la paz. Sobre todo, tomen el escudo de la fe con el que podrán apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen también el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Con toda seguridad, y si Dios lo quiere, el próximo domingo estaremos describiendo uno a uno estos elementos de la armadura de Dios y cómo de repente en algunos casos te estás poniendo al revés. Por eso no funciona. Entonces, si la lucha no es contra sangre y contra carne, ¿con quién estás luchando? ¿Quiénes son tus enemigos espirituales? Y Pablo nombró al diablo y sus insidias. Los gobernantes, las autoridades, los poderes de este mundo de tinieblas y las fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestes. Es que indica la jerarquía de seres malignos que cumplen las órdenes de Satanás. ¿Para qué? Para oponerse a la voluntad de Dios en la tierra. Imagínate si nosotros, seres humanos, pero tan limitados, podemos ver a grupos que se organizan para armar un bloque. Vienen las Fuerzas Armadas, la policía, los reprimen, los expulsan de ahí, levantan todo el bloqueo, acaban de irse y otra vez se rearman. Si nosotros somos capaces de rearmarnos así, para armar otra vez un bloqueo y perjudicar a la gente que está en el otro lado, imagínate estos. A ti no necesitan que se les esté diciendo nada. Dicen, no, aquí está nuestro pavo, aquí vamos a estar nosotros hasta vencerlo ¿sí? El apóstol Pedro también fue el que advirtió a los creyentes que estén vigilantes contra el diablo. En 1 de Pedro 5, del 8 al 9 dice, sean de espíritu sobrio, estén alerta. Su adversario, el diablo, anda al acecho como león rugiente, buscando a quien devorar. Pero resístanlo firmes en la fe, sabiendo que las mismas experiencias de sufrimiento se van cumpliendo sus hermanos en todo el mundo. ¿Qué es lo que te está diciendo? Cuando tú sientas que tus fuerzas están faltando y tienes suficiente conocimiento y sabes que Dios dice algo al respecto, pues acude a la palabra de Dios. Y si te sigue rebasando, pues ¿qué tienes que hacer? Dice, pues ir a la iglesia donde hay muchos que ya han tenido experiencia en esto. Es interesante como cuando se hace esas reuniones que son para anunciar a los bebés, ¿no es cierto?, que creo que le llaman baby shower, debe tener nombre en español. Las personas que asisten llenan de consejos a los que van, a los nuevos papás, ¿sí? Les dan todos los consejos que pueden, de cómo hay que cambiar el pañal, de cómo hay que cuidar al bebé, de qué cosas no usar, de qué cosas usar, de cómo vas a aumentar la leche para todo. ¿Por qué? Porque ya han tenido experiencias. ¿Y por qué? Porque la han pasado mal, probablemente, o les fue muy bien con lo que hicieron. Ahora, imagínate si tú tienes problemas espirituales. Y dices, aquí no, nadie me va a ayudar. Nadie me entiende. Todos nosotros hemos pasado problemas espirituales. Todo lo que tú estás pasando, ya nosotros lo hemos superado. ¿Sí? Podemos hacer intercambio de figuritas más bien, ¿no? Te paso mis experiencias, tú me pasas las tuyas y vamos a tener una buena retroalimentación. ¿Por qué? Porque tus enemigos no son humanos, demoníacos, feroces. Ahí en Éfeso, donde va esta carta, había muchos cristianos que antes habían estado en el ocultismo. Así que conocían al diablo y a las fuerzas malignas, pero en carne propia.
Y mira lo que dice en el relato de Hechos 19, del 18 al 20. También muchos de los que habían creído continuaban viniendo, confesando y declarando las cosas que practicaban. Muchos de los que practicaban magia, juntando sus libros, los quemaban a la vista de todos. Calcularon su precio y hallaron que llegaba a 50,000 monedas de plata, unos 180 kilogramos. Vean ustedes, ya en ese tiempo ya había recolección de libros usados. Y así crecía poderosamente y prevalecía la palabra del Señor. ¿Cómo? Que dice que muchos de los que habían creído continuaban viniendo, declarando las cosas que ellos antes practicaban. ¿Cómo tú vas a aprender de los demás? ¿No es cierto? Es simplemente conociendo sus propias experiencias. Bien, tú dirás, ¿para eso están las reuniones ministeriales? No necesariamente. No necesariamente, pero también sí se puede utilizar ese pequeño espacio para decir, hermanos, yo tengo esto, yo quisiera comentar esto. Los almuerzos, las reuniones de la célula, las vigilias, todos esos momentos son para que tú vengas y puedas dar tu testimonio. Porque lo que tú crees que de repente es una obra de Dios en ti, y solamente en ti, es probablemente algo que alguien está sufriendo y no sabe cómo salir. Así es que tú puedes ser de bendición. No te la guardes. Vení y compartí con nosotros. En la Biblia se menciona al diablo, Satanás, como príncipe de este mundo. Ahí está el pasaje. El príncipe de la potestad del aire, el Dios de este mundo, el acusador de los creyentes. Este es tu verdadero enemigo. Y Pablo dice que en tu lucha contra este enemigo debes estar al tanto de sus tácticas. En 2 Corintios 2, verso 11 dice, para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. ¿Qué es lo que deberíamos estar? Nosotros deberíamos estar 2 o 3 pasos adelante en nuestro problema, sabiendo que Él está haciendo planes para destruirnos, para hacer que tengamos mala relación con los demás, para traernos problemas. Entonces, ¿qué debemos hacer para que Él no tome ventaja sobre nosotros? Pues hagan lo que hacen los entrenadores de fútbol. Me imagino que también los de básquet deben hacer lo mismo. ¿Qué hacen? Miran los videos del equipo contrario, ¿sí? Y miran sus deficiencias, sus fortalezas. ¿Para qué? Para que el enemigo no tome ventaja con ellos. Imagínate si un entrenador de fútbol, que finalmente es fútbol, y si el resultado es malo, pues no afecta porque es fútbol, ¿no es cierto? Toma tanto cuidado. ¿Por qué tú estás tan distraído en tus cosas? ¿Por qué estás tan entretenido en que si hay pollo, si hay carne, si hay chancho, si no hay papa? ¿Por qué estás entretenido que cómo haré, con qué me vestiré? ¿Por qué no estás viendo lo que la Biblia dice acerca de cómo fortalecerte para que cuando venga ese momento del ataque no te encuentres desprevenido? ¿Por qué te entretienes en tantas cosas? Yo te digo por qué. Porque esa es la estrategia de él, hacerte distraer en otras cosas. ¿Para qué? Para que tu crecimiento espiritual sea nulo. Te dan cualquier ocupación, y vos, ya no hay caso, ya no llego a la iglesia, ya no iré. Excelente triunfo, 3 puntos a la bolsa, 0 para ti. ¿Sí? Cuando tú dejas de seguir lo que Dios ha puesto a tu lado, una iglesia que es tu familia, una iglesia de personas que no somos, digamos, lo mejorcito, ¿ya? Pero
Si nos llegas a amar, nos vas a aceptar como somos. Nosotros también. Y si llegamos a aceptarnos todos tal como somos y nos amamos como Cristo nos amó, entonces nos vamos a preocupar los unos por los otros. Si nadie sabe de tu problema, si nadie está enterado de lo que estás padeciendo, ¿cómo quieres que vayan y te digan, te ayuden, te consuelen, te conforten? Muchas veces he escuchado, sí, pero yo le he dicho al pastor. Bien, le has dicho cuál es tu problema, ¿sí? Él te ha dado unas recomendaciones. Sí. ¿Las has seguido? No. Por eso ya no vuelves donde él. Porque te va a decir, ¿has tomado el jarabe? Ni lo he comprado. Entonces, ¿cómo quieres sanarte? ¿Sí? Por eso es que no vuelven. Pero sin embargo, en la palabra de Dios dice que aquí, en esta familia, es donde puedes encontrar el soporte. Qué bueno es que tú más bien trajeras personas que no pueden encontrar ayuda cuando aquí hay en abundancia. Tienes que conocer con quién estás peleando. Y Pablo aquí te va a dar 3 rasgos de las fuerzas espirituales que son poderosas, que tienen autoridad para gobernar este mundo. Estos enemigos espirituales perversos utilizan su poder para causar destrucción. Son malvados sin remordimiento, y están asociados con la oscuridad, no con la luz, con la maldad, no con el bien. Son astutos, hábiles en el engaño, saben tramar y elaborar estrategias. Se disfrazan de ángeles de luz, dice 2 Corintios 11:14, o de lobos con pieles de cordero, dice Mateo 7:15. Manipulan tu mente, inflaman tus deseos y tus pasiones, saben qué es lo que no puedes resistir y te generan ansiedad y depresión. Yo no sé por qué estos se han olvidado de mí y no me traen un pique macho. Hace rato que no me traen. Y saben cuánto me gusta. Pero vos en tu debilidad humana no vas a ganar la batalla con tus fuerzas, con tu inteligencia. Así la victoria es imposible. ¿Tu tarea cuál es? Apartarte y dejar que Dios pelee la batalla por ti. Y solo entonces vas a tener la certeza de ganar. Solo Dios puede fortalecerte, defenderte, librarte del poder de la maldad, de las artimañas del diablo. Dice en 2 Timoteo 4, del 17 al 18, pero el Señor estuvo conmigo y me fortaleció, a fin de que por mí se cumpliera cabalmente la proclamación del mensaje y que todos los gentiles oyeran. Imagínate, tengo una tarea, hay una labor, quiero hacerlo, pero hay alguien que lo está impidiendo. ¿Por qué? Porque hay cosas que se están moviendo a mi alrededor. Pero él dice, fui librado de la boca del león. El Señor me librará de toda obra mala y me traerá a salvo a su reino celestial. A Él será la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así es que cuando tú tengas un grave problema, una situación difícil, y sabes que eso está impidiendo que tú hagas la obra que Dios te ha puesto para hacer, aquí tienes la solución. Saber que Él está contigo. Pero que tú tienes que obedecer lo que Él te dice. El enemigo es fuerte, pero Dios es más fuerte. Miren primero de Juan 4:4. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas. ¿Por qué? ¿Porque son buenos chicos? No, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. El que solamente puedes vencer cuando te afirmas en la voluntad de Dios. Y Dios pone a tu disposición el mismo poder que resucitó a Jesucristo de entre los muertos y lo sentó a la derecha de Dios en el cielo, como dice Efesios 1, del 19 al 20. ¿Y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos?
conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Ese poder obró en Cristo cuando los resucitó de entre los muertos y los sentó a su diestra en los lugares celestiales. Ese mismo poder, ¿sí?, lo ves tú con extraordinaria grandeza, dice, si es que crees, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Así que tienes que tomar en cuenta que Dios está obrando, y no solo en ti, está obrando en muchas personas. Y lo ha hecho desde siempre. Mira, cuando David se enfrentó a ese gigante filisteo, reconoció que su lucha no era en última instancia contra sangre y contra carne. Goliat se burló de David y maldijo a Dios. Bien, primero de Samuel 43-44. Y el filisteo dijo a David: ¿acaso soy un perro que vienes a mí con palos? Y el filisteo maldijo a David por sus dioses. También dijo el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las fieras del campo. Pero David confió en las fuerzas de Dios, en el poder del Señor. Y entonces, en el verso 45, David le dijo al filisteo: tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has desafiado. Y en el verso 47 dice: y para que toda esta asamblea sepa que el Señor no libra ni con espada ni con lanza, porque la batalla es del Señor, y Él nos los entregará a ustedes en nuestras manos. Así es que debes tener certeza que la batalla es del Señor. Pero eso debes pensar tú y saber qué significa eso en tu vida. Porque estás todo el tiempo metido en una guerra espiritual. El enemigo solamente es derrotado a través de la victoria de Cristo, ahí en la cruz. Y como lo dice Colosenses 2:15, y habiendo despojado a los poderes y autoridades, hizo de ellos un espectáculo público, triunfando sobre ellos por medio de él. Pero tú no te puedes relajar. La lucha es real, necesaria, porque así va a ser la única forma que aprendas a depender de Cristo. Y cuando dependas de Cristo, entonces sí serás victorioso. Porque la batalla continúa. Y es una batalla, punto número 3, una batalla que puedes resistir. Y dice Efesios 13, por tanto, tomen toda la armadura de Dios para que puedan resistir en el día malo. Y habiéndolo hecho, estar firmes. Ahora, Pablo está hablando de estar preparado con todo lo necesario porque la lucha está en marcha. Entonces dice, y habiéndolo hecho todo, o sea, no puedes dejar a medias, no es una tarea que vas a hacer por partes, no es un programa de capítulos, esto tienes que hacerlo todo, entonces vas a estar firme. Por eso debes tomar toda la armadura de Dios. Los días que vienen son malos y no hay forma de salir desprotegido. No vas a estar mucho tiempo sin ser duramente castigado. Hay muchos que hoy no están presentes, ¿por qué? Porque se han distraído. ¿En qué? Pues simple, han dejado de cuidarse contra los resfríos, así de fácil. Varios hoy me han escrito, pastor, no voy a poder estar porque estoy resfriado, no quiero ir a contagiar a nadie. Sí, pero a tu trabajo vas a ir mañana seguro, ¿no? Claro. Pero no es eso. ¿Por qué no te cuidas? Si sabes que vienes resfrío, si sabes que eres débil, si sabes que hay muchos contagios, ¿por qué te descuidas? ¿Sí? Tu vida está en guerra espiritual, con ataques en tentaciones, persecuciones, presiones, para que te doblegues y después busques ser aceptado y te adaptes al mundo. Pablo escribió en la carta a los Romanos, capítulo 12, versos 1 y 2, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Tomen en cuenta las misericordias de Dios. ¿Qué significa eso? Tomen en cuenta que Dios nunca les ha dado lo que se merecen.
que Él más bien ha derramado gracia. Jamás ha utilizado la fuerza que correspondía para ponerlos a ustedes en su situación real. Por lo tanto, preséntense ustedes íntegramente como un sacrificio vivo, santo, aceptable a Dios, que eso es lo que ustedes tienen que hacer. ¿Cómo? No se adapten a este mundo. O sea, no entren en ese molde. Esa palabra adaptar significa que tú quieres una talla 40, ¿no es cierto? No puedes entrar en una talla 30. No puedes. Pero sí, nosotros nos metemos, voy a acomodarme, como sea voy a entrar. No, dicen, no entres al molde del mundo, sino transfórmate mediante ¿qué? Mediante la renovación de tu mente. Si no renuevas tu mente a través de la palabra de Dios, si tú no haces que la palabra de Dios permee todas tus ideas, tus conceptos, tus principios, la forma en la que tú crees que vas a salir adelante, si no dejas que la palabra de Dios haga su trabajo, ¿no es cierto?, no vas a poder, dice que, verificar cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Por eso hay tanta gente equivocándose. ¿Por qué no hace la voluntad de Dios? Porque no sabe cuál es, porque están con su mente y su chip antiguo. Hasta las emisoras de televisión van a cambiar y van a poner una nueva modalidad, ¿no es cierto? No, pero nosotros seguimos con nuestro televisor blanco y negro, antiguo, tus criterios de antes, y quieres adaptarlos más bien al cristianismo. No funciona. Tienes que renovar tu mente. Renovar completamente tu mente. Y entonces vas a saber cuál es la voluntad de Dios, pero además vas a saber lo que es bueno, lo que es aceptable y lo que es perfecto. De otra manera vas a seguir haciendo lo contrario. Es seguro que el diablo no puede hacerte perder la salvación, pero sin duda va a querer romper tu comunión con Dios. Busca atraparte. Él quiere que permanezcas en pecado y hasta que te desanimes mediante la persecución y la duda. Ataca en las congregaciones a los religiosos, aquellos que están yendo a la iglesia por mecanismos nomás. Sí, me toca ir, hay que ir, es domingo y podría estar allí, sí, bueno, ya no alcancé, me conecto por el internet y los ataca a ellos. ¿Para qué? Para que se alejen. Pero ¿qué gana, digamos, llevándose personas que no están firmes, que tal vez no son cristianos? ¿Qué ganaría el malo? Nosotros podríamos decir, bien hecho, que se saque a todos los que no son. Pero no es esa la misión de él, y mucho menos el objetivo. ¿Sabes cuál es el objetivo? Desmentir que la salvación no se pierde. Porque cuando tú ves a alguien sentado mucho tiempo al lado tuyo en la congregación y después te enteras, sí, no, está bailando en el carnaval, dices, ahí está, pero este era cristiano y perdió su salvación. Eso quiere decir que la salvación se pierde. Pues eso ha hecho él. Lo ha traído a ese hombre para que esté al lado tuyo, para hacerte creer que es cristiano, primero. Y segundo, para sacarlo de tu lado y tú digas, Dios lo abandonó, Dios lo dejó, la salvación se pierde. Si tú no echas mano a todo el conocimiento de Dios, pues vas a ser sorprendido con algunas cosas que ni pensabas que iban a poder suceder. Así que, por lo tanto, haz todo lo posible para estar firme. Esto implica que mantengas tu compromiso y resistas esos ataques. Pero ya estoy viendo las caritas de algunos diciendo, entonces ese que ya no viene no era cristiano. Esa también es una idea del diablo, ¿sí? Esa también es perfecto, usamos las palabras del pastor para arrasar con todos los que ya no vienen. Y entonces sigues siendo engañado. Si tienes una posición firme, eso debilita cualquier control
que quiera Satanás ejercer sobre tu vida. Y más bien profundiza tu relación con Dios. Para eso el Padre te ha equipado con todo lo necesario para contrarrestarlo. No estás solo en esta batalla. Tienes que mantener una postura firme contra el diablo. Y eso no tiene tanto con las apariencias, ni con lo que puedas decir, sino con aferrarte a la palabra de Dios, a su justicia, a la salvación, a la fe, al evangelio. Pablo lo dijo: ceñida tu cintura con toda la armadura, con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia, calzados con los pies, con la preparación para anunciar el evangelio. Y sobre todo tomen el escudo de la fe con la que van a poder apagar los dardos encendidos del maligno. Y también tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Así que la guerra espiritual requiere pasar mucho tiempo con las Escrituras. Debes saber cómo poder manejar la espada del Espíritu. Porque más de una vez, como ahora se usa el término, se han dado un disparo en el pie, dicen, ¿no es cierto? Pues algunos agarran la espada y se tiran una clavada en su pie también. Porque no saben entender lo que dicen las Escrituras. No saben interpretar lo que está diciendo Dios en el fondo, con una interpretación bíblica real que armoniza con toda la Biblia. La guerra espiritual requiere pasar mucho tiempo en las Escrituras. Y solo a través de la Biblia vas a obtener el conocimiento de la estrategia necesaria para ganar estas batallas contra el enemigo. Haz todo lo posible por resistir, pero eso se requiere que estés alerta, pero muy alerta todo el tiempo. Lo dice Jesús en el capítulo 21 de Lucas: estén alerta. No sea que sus corazones se carguen con disipación, embriaguez y con las preocupaciones de la vida. ¿Con qué? Dice: estén alerta, no sea que sus corazones se carguen con las preocupaciones de la vida. Y aquel día venga súbitamente sobre ustedes como un lazo, porque vendrá sobre todos los que habitan sobre la superficie de toda la tierra. Pero velen todo el tiempo orando para que tengan fuerza para escapar de todas estas cosas que están por suceder y puedan estar en pie delante del Hijo del Hombre. Si el Señor te está advirtiendo que dejes de estar preocupado por esas preocupaciones que tienen los paganos de la vida, pues vas a poder estar firme y esperando aún en un problema poder salir apropiadamente. Y Pablo exhorta a velar en Efesios 6:18, con toda perseverancia y súplica por todos los santos. ¿Por qué con toda oración y súplica todo el tiempo en el Espíritu? Con toda perseverancia por todos los santos. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos estar unidos. Necesitamos depender los unos de los otros. Así es que la iglesia debe ser tu punto de apoyo para tomar las fuerzas del Señor, para resistir en el día malo las tentaciones. Muchos tenemos debilidades, otros fortalezas, y puedes acudir a un hermano que te ayude a decidir, a mejorar, a crecer. Considera que Dios puso la iglesia a tu lado para que seas de bendición y para que recibas bendiciones. Pero deja que te ayudemos, sé humilde, para que cuando llegue el día malo de otro hermano, tú también puedas ser de ayuda y que puedas darle alivio. La estrategia del mal es dividir, crear dudas, autosuficiencia, hacerte creer que nadie se interesa en tus problemas. Te hace pensar que cada uno tiene su vida y que no debes molestar a nadie, que tú nomás tienes que arreglártela solo. Y es ahí cuando tu fe se resquebraja, porque no puedes recibir las bendiciones de Dios. ¿Por qué? Porque estás en pecado. Estás diciendo lo contrario de lo que dice Dios. Y hay dos extremos que como cristiano debes evitar.
cuando te enfrentes al diablo y sus habilidades para engañar. Uno es enfatizar la guerra espiritual. Todo es guerra espiritual. Todo, no hay nada en lo que yo estoy haciendo. A veces tú también no necesitas ni siquiera un impulso. Obras mal voluntariamente y con gran entusiasmo. Y otro es excluir los asuntos como la comunión con Dios y el discipulado y el crecimiento. Estoy en una guerra espiritual, nada que ver, me voy a trincherar, no voy a ir a la iglesia nunca más. Lo otro es estar pendiente de todo lo que sucede y que no se explica. Y echarle la culpa a los demás, sin reconocer tu condición. No vayas al extremo de vivir como si no tuvieras enemigo, descuidado, ignorando las artimañas del diablo. Dice en 2 Corintios 9 al 11. Pues también con este fin les escribí, para ponerlos a prueba, para ver si son obedientes en todo. Este es mi versículo, se los voy a confesar, ya que estamos hablando de confiesen, se los voy a confesar. Este es mi versículo preferido. Cada vez los pongo a prueba a ustedes para ver si son obedientes. Todo el tiempo. Con cada uno de ustedes estoy haciendo eso. Les mando un mensaje y a ver si son obedientes. No a mí, obedientes al Señor. ¿Qué creen? No me pregunten de los resultados. Pero a quien perdonen algo, yo también lo perdono. Porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por ustedes en presencia de Cristo. ¿Para qué? Para que Satanás no tome ventaja sobre nosotros, pues no ignoramos sus planes. ¿Eh? Así es que no te enfoques solo en Satanás ni trates de negar su existencia. Más bien, permanece alerta, arraigado en la palabra. Preocúpate de eso. El diablo y sus secuaces son enemigos derrotados, pero todavía están obrando y tienen a muchos esclavos. Vean lo que dice Hebreos 2, del 14 al 15. Así que, por cuanto los hijos participan de carne y sangre, también Jesús participó de lo mismo, para anular mediante la muerte el poder de aquel que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo, y librar a los que por el temor a la muerte estaban sujetos a esclavitud durante toda su vida. ¿Sabes qué hace este? Te tiene entretenido en dudas, qué va a pasar mañana, cuidado, qué va a ser de esto, mira esto. Todo el tiempo te está laburando en la mente. ¿Para qué? Para que sigas sujeto a esclavitud. En esos pensamientos. ¿Y tú? Como no vas y no consultas la Biblia, como no vas y no asistes a los estudios bíblicos, como no vas ni estás en el discipulado, entonces él está ganando victorias. Cuando haces todo lo necesario por resistir una batalla, seguramente vas a ser fortalecido en tu fidelidad y en tu lealtad a Cristo. Tu fidelidad es recompensada y vas a tener muchas razones para darle gracias a Dios y estarás con gozo. Y dice Santiago 1:12, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido para los que le aman. Mi hermano Tito hizo una confesión el otro día, dijo, viendo el desarrollo de los ministerios y la forma en la que cada uno reacciona ante las circunstancias, pues voy a crear el discipulado. Antes había el discipulado 1, ¿no? Y después el 2. Ahora va a ser el 0, para empezar con todos los que han tomado discipulado y ya se han olvidado. El discipulado 0.0, para que entren otra vez en ritmo. Porque de verdad, lo básico ya se han olvidado. Así que cuando acabe la contienda, te vas a dar cuenta de lo mucho que importa ser obediente y hacer la voluntad del Señor. Vamos a concluir. No se me duerman.
Estamos en una batalla diaria con seres espirituales que están llenos de maldad, de odio, que no tienen límites. Y estos conflictos tienen una misión específica, que es la de generar una condición espiritual en la iglesia, que obviamente de ahí salga desánimo, pérdida de fe, abandono de la congregación. Y para lograrlo, están tomando control de las debilidades de los creyentes, influyen en la mente y en el corazón. Pero no solamente se trata de la fuerza del mal, sino de la inacción de los creyentes, la manera de reaccionar ante los embates de la maldad. No están siendo atendidos y la iglesia se está debilitando en su tarea. Es tiempo de despertar, de dejar la tibieza, de dar un golpe de timón para abandonar esa cómoda vida religiosa. Regresa a los principios del Evangelio, sigue a Jesucristo y entrega tus obras a la gloria de Dios. El fin está cerca y aún muchos están perdidos, camino al infierno. Señor, te damos gracias, porque a través de tu palabra tú nos recuerdas, Señor, que como iglesia estamos llamados a fortalecernos unos a otros, a fortalecernos en la obra de tu Hijo Jesucristo y en tu fuerza y tu poder, Señor. Porque no podemos dejar, Señor, de entender que las obras del malo nunca terminan y siguen permanentemente agotándonos, atacándonos y ganando espacios, Señor. No dejes que como iglesia nos dejemos derrotar. Pon en nuestra mente y en el corazón, Señor, el deseo de ser parte de esta gloriosa familia que tú has hecho, que nos has dado la posibilidad de disfrutar, Dios Padre. Guíanos, Señor, a encontrar gozo en cada cosa que hagamos para después poder eso mismo aplicar en enseñanza a otros que tienen necesidad. Bendito eres tú, Señor. Por eso queremos que esta enseñanza que hoy tú nos has dado, en la medida que tú has puesto en nuestro corazón alguna preocupación, que sea simplemente para dar rienda suelta a una mejor comunión entre hermanos, pero también a una mejor comprensión de tu Escritura. Por eso, Señor, te damos gracias y encomendamos nuestras vidas en el nombre de Jesús. Amén.